Pues el resto de este Salmo 34, a partir del versículo 11, y después vendrá nuestro hermano a compartir la palabra. Dice así la Escritura: Venid, hijos, oídme, el temor de Yahvé os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Yahvé está contra los que hacen mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Yahvé. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Yahvé redime el alma de sus siervos. No serán condenados cuantos en él confían. Muy bien, en primer lugar, muchas gracias por esta gran acogida que nos habéis dado. Realmente nos sentimos felices de poderos acompañar en esta mañana. Gracias por las palabras. Gracias al pastor Manuel en esta mañana por su cariño mostrado. También, gratitud. Conozco a algunos hermanos ya de esta congregación de hace mucho tiempo. Algunos de una manera más especial, porque, lo he dicho varias veces ya cuando vengo aquí, pero nuestro hermano Jairo y Loida, no solo somos hermanos, sino somos grandes amigos, y eso siempre es un motivo de gratitud al Señor. Jairo es de Tarragona, ya lo sabéis, ¿no? O sea que tenéis un buen fichaje y creo que sé que el Señor os está bendiciendo. Me sabe mal porque está con lumbalgia el pobre, así que, nos podremos saludar en otra ocasión. Gratitud y amor cristiano de la Iglesia en Tarragona, de verdad. Ellos están orando por vosotros en esta mañana, saben que nos estamos congregando, así también como de las iglesias en Tarragona, porque la verdad es que el Señor nos está permitiendo tener un compañerismo ministerial entre pastores, pero también entre iglesias. Estamos haciendo cultos de oración. De hecho, al final tendremos la ocasión también de presentaros Unión Bíblica, que lo formamos, es un movimiento interdenominacional. Y en esta mañana también me acompañan mis hermanos de Tarragona, de la Iglesia de Asambleas de Dios Costa Dorada, así que es un privilegio el poder también trabajar con ellos. Así que también nuestra gratitud de parte del Consejo de Unión Bíblica por la oportunidad que nos dais en esta mañana de escucharnos, de orar. Vaya, ya me ha fichado. Gracias, esto es la mejor promoción que hemos tenido esta mañana, José? Luego saldrá nuestro hermano José y Melanie, pero yo creo que ya nos ha preparado el terreno. Muchas gracias, hermana. Vamos a centrarnos en lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana a través de su palabra. Vamos a tener abierta nuestras Biblias en el Salmo 34. Es un salmo, un cántico, que se atribuye a David en un momento curioso de su vida. Digo curioso porque lo encontramos huyendo del rey Saúl, huyendo porque lo quería matar, y dirigiéndose a Aquis, rey de Gat, buscando protección, y con el deseo de estar a salvo con él. Pero lejos de este deseo, David se ve perdido y finge estar loco. No sé si recordáis este texto. Vais al primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 13, y leemos, fijaos: cuando estaban a punto de apresarlo, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva corriera por la barba. O sea, imaginaros un poco cuál es la situación. Y ante este comportamiento de David, el rey Aquis, el rey de Gat, nos lo cuenta en el primer libro de Samuel, capítulo 21, en el versículo 15, formula aquella frase que todos conocemos, que dice:
¿pero acaso necesito más locos yo en mi reino? ¿Es que no tengo suficientes como para que me traigáis otro loco más aquí delante? Y a raíz de esta situación, el rey Aquis deja en libertad a David, por lo que el futuro rey de Israel escribe en gratitud al Señor, en reconocimiento a la protección de Dios, este Salmo 34, en una circunstancia un tanto complicada de su vida. Y esto lo podemos ver muy bien reflejado en el versículo 7, ese reconocimiento de la protección de Dios, cuando dice: el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta es la promesa que vemos en este salmo. Ahora bien, en el versículo 8 nos damos cuenta que este reconocimiento de la protección de Dios es fruto de su conocimiento personal del Dios que es todopoderoso, que es bondadoso. Y empieza diciendo el versículo 8, gustad, probad. En catalán decimos tasteu. Ya sabéis que cuando a los niños empiezan a descubrir platos nuevos, aunque sean los macarrones, les pones el plato delante y dicen, no me agrada. Lo primero que te dice, no me agrada, no me gusta. ¿Y qué les decimos? ¿Tastao? Al menos pruébalo y luego me dirás si te gusta o no. Y luego empiezan a comer los macarrones, eso está buenísimo. Bueno, pues el salmista es la idea. Dice, probad, tasteu, el Dios bondadoso, porque luego no vas a poder resistirte a esa relación personal con Él. Dichoso, feliz, bendecido, bienaventurado el hombre que confía en Él. En otras palabras, si quieres ser verdaderamente feliz, necesitas conocer personalmente a Dios, hacértelo tuyo. Precisamente el gran engaño de Satanás consiste en todo lo contrario, lo sabéis. Si quieres ser feliz, tienes que borrar a Dios de tu vida. Génesis 3, ya empezamos desde Génesis 3 hasta nuestros días. Dios es una amenaza a tu libertad personal, o no lo hemos oído a veces. Y es alguien que quiere limitarte en todo. Borra a Dios. ¿Quieres ser feliz? Elimínalo del mapa de tu vida. Sin embargo, la Biblia nos presenta totalmente lo contrario, lo opuesto. Dios es la fuente de auténtica y suprema felicidad. Pero para ello necesitamos conocerle personalmente, a través de su palabra, pero también a través de la oración, en la comunión con los hermanos, que tan importante es poder acercarnos a su misma presencia. Y conocerle no solo en el sentido griego, el conocer intelectualmente a Dios, el estar informado de lo que dice la palabra de Dios y quién es Dios, sino también y sobre todo, fundamentalmente, en el sentido hebreo. ¿Sabéis cuál es el verbo conocer en el sentido hebreo? Pues tiene ese aspecto experimental, vivencial, estar junto con aquel que amas. En el vínculo del matrimonio queda bien marcado este aspecto. Estar, gustar con Dios, porque solo en Él podemos ser dichosos, hermanos. Solo en Él podemos ser bendecidos en toda situación, aún en medio del sufrimiento. Estamos en este contexto, en el Salmo 34. Me gustaría destacar en esta mañana brevemente 3 aspectos que destaca el salmista en este Salmo acerca de la persona de Dios, de su carácter, de sus atributos, que cuando los gustamos, quan els tastem, cuando nos lo hacemos nuestro, podemos gozarnos en medio de la tribulación. Primer aspecto, dice el salmista, dice David, es su misma presencia. Este es el primer gran atributo de Dios, su misma presencia. Fíjate en el versículo 18. Cercano está Yahvé. ¿Y cómo se manifiesta esta cercanía? Bueno, de 2 maneras. Hemos leído en este salmo. En primer lugar, nos dice el autor del salmo que Dios oye. Versículo 4. Busqué a Yahvé y Él me oyó. Esta misma realidad se repite en los versículos 6, 15, la segunda parte, y en el versículo 17. Pero el segundo aspecto de cómo Dios manifiesta su cercanía hacia nosotros es que no solo oye, sino que también mira
y B. Fijaos en el versículo 15, la primera parte. Los ojos de Yahvé están sobre los justos. Qué contrastes, ¿verdad?, hay entre nuestro carácter muchas veces como seres humanos caídos y el carácter de Dios. Porque hoy hay muchas personas que oyen, pero que no escuchan, no ponen atención. Hay otras personas que pudiendo ver, son ajenos, no ven nada, son distantes, no solo a la realidad de otras personas, en las relaciones interpersonales que podemos tener unos con otros, sino también fundamentalmente no quieren ver a Dios, no son capaces. Ahora bien, el versículo 18 continúa diciendo algo muy importante, que no nos lo hemos saltado. Cercano está Yahvé, su presencia, a los quebrantados de corazón. Fijaos, aquí encontramos el primer requisito esencial para poder gustar, tasteo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Quebrantamiento de corazón. Humildad. O dicho con otras palabras, aquel que sea orgulloso, aquel que sea soberbio, no va a poder gustar la cercanía, la presencia de Dios en su vida. Todo lo contrario, se va a alejar de su misma presencia. Por tanto, el salmista reconoce en la presencia de Dios una realidad tan palpable que puede descansar en él, en medio de su contexto. Y en segundo lugar, puede reconocer su protección. Es el segundo aspecto, es el segundo rasgo del atributo, del carácter de Dios, su presencia. Requisito, humildad. En segundo lugar, su protección, versículo 7. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acampa, hemos leído. Dios no solo promete su presencia a los quebrantados de corazón, sino que promete acampar, se queda. El Señor hace guardia. Y lo hace, dice el texto, a través del ángel de Yahvé. Qué importante es recordar ese detalle tan cuidadoso de parte de Dios, incluso utilizando sus huestes, su ejército, ángeles, acampando alrededor de sus hijos. Porque Dios, el Dios de la Biblia, no es el Dios bombero, que viene a apagar los fuegos que nosotros no podemos apagar. Entonces ya le decimos, bueno, Señor, ayúdanos. Fijaos, la escritora Carmen Posadas dijo en cierta ocasión, no sé si habéis leído algo de ella, dijo, soy religiosa porque necesito un Dios para los tiempos difíciles. Y hoy hay muchas personas que piensan como Carmen Posadas. Bueno, más vale tener un Dios así, oye, recurriremos a Él para cuando se complique la vida y no podamos afrontar ciertas situaciones. Pero esto es ser religioso. Hay mucha gente que nos rodea que es muy religiosa, pero ser cristiano es otra cosa. Ser cristiano radica en tener una relación constante con aquel que acampa, que está, que hace guardia en nuestras vidas. Y la pregunta para ti en esta mañana es, ¿quieres que Dios esté contigo o ya le avisarás? No sé en qué momento de tu vida estás. ¿Has abierto tu corazón al Señor en humildad? ¿Y ya experimentas su presencia por su Espíritu de una forma constante en tu vida? ¿O estás por avisarle todavía? Todavía no has dado ese paso. Ahora bien, en el versículo 7 nos dice que el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen. Y se vuelve a repetir la misma idea, el mismo concepto en el versículo 9. Segundo requisito para experimentar la protección de Dios, la reverencia, el temor, el tomarse en serio a Dios. La palabra reverencia en la Biblia, también en el original, nos da la idea de quedarnos asombrados, maravillados ante el Dios bondadoso, el Dios todopoderoso, el Salvador. ¿Reverenciamos nosotros al Señor? De hecho, la humildad como consecuencia nos lleva a la reverencia. O en otras palabras, un correcto concepto de uno mismo nos va a llevar a tener un alto concepto de Dios. ¿Repetimos? Un correcto concepto de mí me llevará siempre a reconocer mis debilidades, mis limitaciones, y me llevará a tener un alto concepto del Dios todopoderoso, bondadoso,
que toma la iniciativa en mi vida. Por tanto, el temor de Dios, el tomarse en serio a Dios, el asombrarnos de su poder y de su sabiduría, nos permite experimentar su protección. ¿Y cuál es el propósito de acampar? De acampar. El ángel del Señor acampa. ¿Cuál es el propósito? Pues protegernos del mal, protegernos del maligno. Y este es un tema que no es difícil, que no es fácil, es difícil. Porque no es fácil, porque el salmista nos dice no nos dice que el que teme a Dios no va a sufrir nunca en su vida. ¿Esto lo dice el salmista? No lo dice en ningún momento. En toda la Escritura no vamos a encontrar ningún versículo en este sentido. Entonces, ¿en qué consiste la protección de Dios? ¿En qué consiste que Dios acampa? La clave la encontramos en el versículo 20. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. ¿Os suena este versículo? Es un versículo profético, que ya apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y que cita luego Juan, el apóstol Juan, en su Evangelio, en el capítulo 19, versículo 36. Es decir, en muchas ocasiones es verdad que el cumplimiento de la protección de Dios va a tener una dimensión presente. ¿O no te ha librado a ti, hermano? Yo puedo hablar en este sentido, por experiencia. ¿No te ha librado Dios de muchos peligros? ¿En tu vida normal? Quizás de un accidente de coche. Recuerdo que tuvimos un accidente de coche en el 2010, que allí dimos vueltas de campana. O sea, el Señor nos libró realmente de la misma muerte. La policía incluso nos lo decía, que no entendían cómo estábamos tan bien. ¿O no nos ha librado el Señor muchas veces de enfermedades, de situaciones complicadas? Claro que la protección de Dios tiene un cumplimiento presente en muchas ocasiones, pero no siempre es así. La protección de Dios, en otras muchas, tiene un cumplimiento futuro. Y por eso se está apuntando al Señor Jesús, al Mesías, al que había de venir. ¿De qué sirvió todo el sufrimiento extremo al que fue sometido el Señor Jesús? Isaías 53, ¿recordáis? Desechado, despreciado, cargó todas nuestras enfermedades. Releerlo es precioso. ¿De qué sirvió todo esto? Bueno, para sus mismos discípulos representaba algo absurdo que Jesús muriera, porque no eran capaces de ver más allá, en el futuro de la misma muerte. Sin embargo, la protección de Dios fue una realidad en Jesucristo. ¿Lo fue o no? Sí, claro que sí. Ninguno de sus huesos, dice el Salmo 34, fue quebrantado, fue roto. Y ya sabéis que cuando un condenado era crucificado en una cruz, se rompían los huesos para acelerar el sufrimiento y la muerte. Y se cumplió la Escritura. Ninguno de sus huesos fue quebrantado. Y tú ahora estarás pensando, sí, bueno, pero al final murió. ¿Dónde está ahí la protección de Dios? Sí, claro, pero al tercer día resucitó, hermanos. Al tercer día resucitó y lo vamos a poder celebrar y conmemorar en esta mañana. Por eso dice el versículo 19 de nuestro Salmo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahvé. De todas. Fijaos el carácter absoluto de la palabra de Dios. Dice de todas. Ahora bien, tenemos que tener los ojos de la fe para poder ver más allá del presente y con esperanza mirar al futuro, ese futuro glorioso que en Cristo Jesús podemos disfrutar sus hijos. De ahí que el apóstol Pablo puede decir en Romanos 8, 36 y 37, como está escrito, que hace referencia al Salmo 44, versículo 22, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ahora bien, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, necesitamos los ojos de la fe, hermanos, para que nos ayuden a mirar más allá del presente y así captar su protección. Porque la fe cristiana, querido amigo, quizás, todavía no has dado ese paso, no te has decidido, ¿no?, en relación a Cristo. La fe cristiana no es una prima de riesgo a todo riesgo. La fe cristiana no es la seguridad absoluta mientras estamos aquí.
en cuanto a lo que nos acontece en nuestra realidad física. Porque podemos perder la vida. ¿O no la perdió Esteban? Vamos al Nuevo Testamento. ¿O no la perdió Jacobo? Por cierto, 2 personas muy jóvenes, en la flor de la vida, y murieron. La fe cristiana se basa en la promesa de Cristo. Cuando dice en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero, y siempre hay un pero, Señor, ¿por qué pones tantos peros, no? Pero en el mundo tendréis aflicción. Ahora bien, confiad, porque yo he vencido al mundo. Por tanto, entender la protección de Dios con esta dimensión, no solo presente, que la reconocemos, sino sobre todo futura, nos infunde confianza, seguridad y felicidad, gozo, bienaventuranza, dicha, aún en medio del sufrimiento muchas veces. Por lo tanto, fijaos, Dios es el gozo absoluto, la fuente de todo gozo, porque está presente, porque nos protege, hasta el punto que dice Pablo en Romanos 8:39, dice, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, para acabar, vemos su provisión. Es el tercer aspecto de la persona de Dios, de los atributos de Dios, del carácter de Dios que el salmista resalta y remarca en este salmo. Pero ¿cómo provee? ¿Cómo provee Dios en nuestras vidas? Pues en primer lugar hemos leído en los versículos 9 y 10 que provee de las necesidades básicas, fijaos. Temed a Yahvé vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada, otro absoluto, nada. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. De ahí también el apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 8, dice, así que, teniendo sustento y abrigo, oye, contentamiento, el don del contentamiento. Por tanto, la provisión de Dios no es una promesa de hacernos ricos, no tiene que ver con la teología de la prosperidad, tiene que ver con el cuidado básico, la promesa básica de las necesidades de la vida, como el alimento y el sustento. Esto lo ampliará, ¿lo recordáis? El Señor Jesús mismo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículos del 25 en adelante. Pero en segundo lugar, Dios provee ofreciendo salidas a las pruebas, a las situaciones de prueba. Provee las necesidades básicas. En segundo lugar, provee salidas. Versículo 4. Me libró de todos, otra vez, el salmista, ese carácter absoluto de la palabra de Dios, de todos mis temores. Versículo 6. A este pobre lo libró de algunas angustias, de todas sus angustias, y en el versículo 17 y 19, de todas las aflicciones le librará Yahvé. ¿Qué quiere decir que Dios me libra de todas las angustias, aflicciones y temores? Lo que no quiere decir es que Dios las va a evitar siempre. Esto no lo significa. Los temores, las angustias y las aflicciones aparecen constantemente en la vida de cualquier persona. Y los cristianos no somos menos. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el salmista es que la provisión de Dios viene en forma de salidas. Es el mismo principio que encontramos en Isaías, lo recordaréis también este versículo. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, fijaos qué interesante. Las aguas, las tormentas de la vida, que esto vamos haciendo un máster, vamos haciendo años. Oye, y de esto sabemos bastante. Son una realidad mientras estamos aquí. Pero fíjate que Isaías no dice que cuando pases por el agua saldrás completamente seco. Si nos metemos por un río, ten por seguro que vas a salir mojado. Eso no falla. No es la promesa bíblica que saldremos secos, que no nos va a pasar absolutamente nada. Tampoco dice que el fuego nos vaya a tocar. Dice que la llama no te va a destruir. Esta es la promesa.
Por lo tanto, si vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo vuelve a insistir en este principio en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que también lo recordaréis. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida, la provisión de Dios, dando salidas. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Bueno, a mí me hubiera, personalmente, a mí me hubiera gustado que aquí en la palabra se hubiese dicho que juntamente con la prueba nos da la solución. Manual, página tal y solución. No dice esto, dice que dará salidas. ¿Y qué es una salida? Bueno, en primer lugar, de acuerdo con lo que hemos leído en este Salmo 34, una salida es un camino, en primer lugar, por el cual debemos andar. Un camino que no siempre va a tener por qué ser fácil. La salida a veces va a conllevar desiertos. La liberación de la esclavitud, de la prueba, a veces puede representar 40 años por el desierto. ¿Recordáis al pueblo de Israel? Pero el salmista va más allá. Y en segundo lugar nos dice que la salida implica transformar nuestra actitud ante las circunstancias. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo transforma el Señor nuestra actitud? De 3 maneras que solo voy a enumerar. En el versículo 4 dice que transforma el temor en confianza. ¿O no obra eso el Señor en nosotros? En segundo lugar, transforma la oscuridad en luz. Versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados. Lo hemos cantado también. En tercer lugar, la salida implica transformar nuestra estrechez de miras, muchas veces, ante las circunstancias que vivimos, en amplitud, en el más allá. Y es que cuando no podemos cambiar nuestras circunstancias, lo que sí se puede cambiar, y Dios quiere cambiar por su Espíritu, es nuestra actitud a través de esas circunstancias. Es decir, yo puedo dejar de tener temor, aflicción, bien porque desaparece el problema, o bien porque me siento mucho más fuerte gracias al poder de Dios, por su Espíritu Santo, que me ayuda a enfrentar el problema. Pero para ello necesitamos el tercer requisito. ¿Cómo podemos experimentar la provisión de Dios? La santidad. Y se nos habla de la santidad también en este Salmo 34. Si en cuanto a su presencia el requisito era, ¿lo recordáis? No lo recordáis mucho, ¿no? Humildad. En cuanto a su protección, reverencia, temor. En tercer lugar, en cuanto a su provisión, santidad. Versículo 15 y 17, los ojos de Yahvé están sobre los justos. ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué es esto de la santidad? Mira, versículos 12 al 14, os lo dejo a vosotros para que lo releáis en casa. Tenéis ejemplos prácticos de lo que es vivir en santidad. Vamos a dejarlo aquí. La palabra del Señor siempre nos deja con esa miel en la boca. Me ha gustado mucho la portada que habéis puesto en el boletín, ¿no? Esa miel. Espero que infunda en esta mañana la palabra del Señor esto en nosotros. ¿Qué podemos decir como conclusión? Pues que el salmista ve en la iniciativa de Dios la fuente de su salvación en medio del sufrimiento. Una iniciativa que no solo tuvo un cumplimiento inmediato, como fue en el caso de David ante el rey Aquis, rey de Gat, sino que sobre todo ya apunta, y ya apuntaba, nosotros ya hemos visto el cumplimiento de la venida del Mesías, de Jesucristo, quien ha venido a darnos vida abundante y eterna en Cristo Jesús. ¿Puedes decir como el salmista en el versículo 1, bendeciré al Señor en todo tiempo? ¿Su alabanza estará de continuo en mi boca? El deseo del corazón de Dios es que si en esta mañana no te has vuelto a Él, lo hagas. Él te está hablando en esta mañana a través de su palabra. Y te está diciendo que gustes, que tastis, tasteo. Acércate, hazte tuya esa palabra, porque Dios no te va a defraudar nunca. Fíjate que hasta ha dado tu vida, ha dado la vida de su propio Hijo, para que tú y yo podamos tener vida abundante y eterna. El deseo del corazón de Dios para esta mañana es este.
Y de esa manera podremos encontrar la auténtica felicidad. Porque cuando nos volvemos a Dios, en Cristo Jesús, experimentamos su presencia, salvación. Experimentamos su protección, seguridad, la seguridad de la salvación. Pero también experimentamos su provisión, santidad. Las tres empiezan por ese, para que no nos olvidemos. Por tanto, hermanos y amigos, gustad y ved que Dios es bueno. Dichoso el hombre que en Él confía. Que el Señor os bendiga. Amén. Muchas gracias, Samuel, por compartir ese salmo precioso y por tu reflexión sobre la palabra del Señor. Creo que es conveniente que después de escuchar así la palabra del Señor tomemos un minuto para meditar, examinar en el secreto de tu corazón. Piensa cómo está tu vida y toma un minutito para, como decimos, en el secreto de tu corazón.